Ana de Armas nunca decepciona. Esa es una frase que se ha vuelto ya bastante común, no importa en cuál película la veamos. Y en este caso, adentrándose en uno de los mundos más peligrosos y llenos de acción, la saga de John Wick se ha estado expandiendo cada vez más de poco a poco con la historia a través de los hoteles de El Continental. Ya lo vimos en una serie y ahora situada entre la tercera y cuarta película de John Wick, este film con una historia de origen, ¿consigue hacerlo de una buena manera? ¿O se queda como un simple tropiezo de una bailarina? De verte de nuevo por acá en una nueva opinión, reseña y más de este canal, y en donde tenemos a John Wick como ese ser de culto, ese ser en donde siempre que aparece o siempre que hay una película de él, sabemos que va a ser una gran película de acción, por lo que cuando sale una nueva se le exige que sea igual o mejor en cuanto a lo que nos entregue, con una clase magistral de secuencias de acción. Por lo cual, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es tu escena favorita de acción, incluyendo a esta película y a la serie de El Continental de toda la saga de John Wick? Hay bastantes. Nuestro querido Baba Yaga es capaz de usar un lápiz para defenderse. O en este caso, la bailarina, una manguera a presión, como lo vimos en el tráiler. Como sea, cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo y respondiendo ahí abajo, como siempre, en la caja de comentarios. Dirigida por Lenny Wiseman, quien nos trajo las películas del Inframundo, una saga bastante infravalorada que también tiene mucha acción, la sinopsis dice lo siguiente. Eve McCarroll es una asesina entrenada por la Ruska Roma desde su infancia, la misma organización criminal encargada del adiestramiento por John Wick. En esta violenta historia de venganza, Eve intentará por todos los medios averiguar quién está detrás del asesinato de su padre. En su lucha por conocer la verdad, tendrá que atenerse a las normas de la alta mesa y, por supuesto, a las del Hotel Continental, donde descubrirá que existen secretos ocultos sobre su pasado. Bueno, Eve McCarroll, recuerda bien ese nombre porque creo que va a ser el inicio de un gran personajazo dentro de esta saga. Y si bien el film tiene un poco de cliché de lo que se puede esperar dentro de una historia de origen de un personaje con su película en solitario dentro de un universo cinematográfico, el universo de John Wick precisamente, este universo pues ha sabido darle valor a sus historias jerárquicamente, al respetar esta misma jerarquía de sus personajes, tener reglas dentro de su universo y tener todo este rollo de proteger o matar. Dos caras de la misma moneda. En esta ocasión, sin rodeos, conocemos la infancia de nuestra protagonista, la cual tenía que vivir una vida huyendo y escapando junto a su padre por una secta que los perseguía, ya que el abuelo la quería hacer parte de esta misma secta, pero el padre quería una vida mejor para ella y que la chica siguiera sus sueños. Estamos hablando de sueños, obviamente, convertirse en una bailarina de ballet. De ahí el nombre de la película. Se trata de un intro que nos muestra a los villanos de la película, acabando con el padre de Eve, y esta siendo protegida por Winston Scott, el famoso gerente del Continental, que ya conocemos todos, viendo a una niña desamparada sola, ofreciéndole una oportunidad para redimirse, y viendo en ella un deseo fundamental de venganza. Así que básicamente la película nos muestra desde cero cómo una persona puede llegar a convertirse paso a paso en lo que ahora es John Wick. A ver, no tan así directamente, pero sí que aporta muchísimo al ver el pasito a pasito y todo lo que tiene que pasar / entrenamiento, adiestramiento, alguien para tener las habilidades que lo conocemos al mismísimo Baba Yaga. Y que aporta, como dijimos, muchísimo a este universo, porque vemos cómo es una subida a través de escaleras, como Eve se va metiendo a conceptos que nosotros ya conocíamos por películas de John Wick o por la serie. Nos referimos a los hoteles, sus reglas, los contratos, la Ruska Roma, el sindicato del crimen, el Continental y por supuesto la nueva secta revelada para esta película, en donde veremos a personajes como Eve o Pine, interpretado por Norman Reedus, tratando de luchar contra ellos. A ver, sí, dicho esto, en datos generales podrás discernir o ver que esto es como una historia de venganza bastante simple. Podemos decir que es simple para el estreno fuerte que se supone que es en este año, lo que significa sacar una nueva película relacionado con el universo
de John Wick. Y eso, al menos para mí, sí se me queda bastante corta en cuanto a tópicos como la profundización, que no es apoyada demasiado por el tiempo que dura la película en pantalla. Se disfruta, por supuesto, que tiene la misma acción que una película de John Wick, tiene escenas que tiene la misma esencia perfecta y coreografiada de manera espectacular, como en todas las películas que ya le conocemos. Pero en lo que se cierne a temas como las motivaciones de cada personaje, el hecho de por qué Eve se arriesga a sacrificar todo por un objetivo que al final no es redituable, o bien involucrar a todos los involucrados en algo que realmente se siente como una misión pasajera para todos y no como una misión principal para Eve, más sí una misión personal, y eso personal no logra conectar al 100% con el espectador, o bueno, al menos conmigo no conectó. Lo que sí está muy bien hecho es este paso a pasito, suavecito camino que tiene Eve hasta convertirse en lo que es la mejor arma de la Ruska Roma. Y todo lo que nos revela el film, que son secuencias o pasos, uno cada vez más difícil que el otro, y que son parte del entrenamiento por el que se dice implícitamente en algún momento tuvo que pasar John Wick. Ahora, Ana de Armas, cuando tiene armas, sí que es brutal. Creo que definitivamente si tuviéramos que elegir cuál es su mejor género de películas para, pues bueno, actuar o desarrollar sus habilidades, definitivamente yo creo, y todos estaríamos de acuerdo, si no ponme en la caja de comentarios algo diferente, Ana de Armas es acción. Y como película del universo de John Wick, obviamente esto es una acción suspenso. ¿Cumple? Sí, y de sobra. Cuando tenemos una historia de origen dentro de un universo que lo que está buscando es expandirse, tenemos que tener algo más que solo lo que ya conocemos y lo que nos ha dejado las anteriores entregas como base. En esta ocasión, el personaje de Ana de Armas es carrileado por su actuación, su carisma y su química en pantalla, con las grandes coreografías de acción de las que, como en toda película de John Wick, nunca es suficiente y pega más y más y más y más, por lo que cumple con el subidón de tener una escena mejor que la escena de acción anterior, utilizando recursos en su entorno para librarse de lo que es, digamos, una buena representación de tener el trabajo más peligroso de este mundo. Y bien, en esta entrega se tiene un concepto de venganza muy cliché y utilizado simplemente para sacarle jugo al hecho de construir escenarios de uno contra todo un ejército de personas. El entrenamiento por el que pasa Eve en la Ruska Roma justifica sus habilidades para combatir tanto con personas no altamente entrenadas como ella, como contra artes marcialistas, como contra sicarios entrenados, soldados y hasta los mejores hombres que envía su abuelo para acabar con ella. En lo que es, digamos, un escenario en donde Eve va subiendo cada vez más de rango conforme avanza y adquiere experiencia en campo. Y digamos que sucede la parte interesante, ¿no? Que se le va subiendo el contrato automáticamente y se va volviendo cada vez más peligrosa. Pero esto pasa muy rápido, convirtiéndose así orgánicamente poco a poco en lo que hacía John Wick: no dudar para tener que matar o proteger. Pero esto no se da simplemente porque ella quiera, ¿sabes? Sino que se da orgánicamente, y eso es lo que causa más fidelidad a la causa principal de esta película. Eve está tan centrada en su deseo de venganza que cualquiera que se cruce en su camino es un obstáculo para llegar a aquel que le arrebató a su padre. En este caso, un villano director de una secta que básicamente se relega a dar órdenes, por eso no parece tan peligroso ni memorable. Gabriel Byrne interpreta al canciller, quien al final de cuentas recibe su destino por todo lo que cosechó en contra de Eve en su infancia, quitándole a la única familia que le quedaba y que era su padre. Ahora, más allá de las escenas de acción, que obviamente sí aportan mucho por los escenarios y contextos que se les ocurren para que sea una coreografía grandísima, luchas en una cocina en donde se improvisa con cuchillos, sartenes, platos rotos, vidrios, mesas rotas, lanzallamas que se ven espectaculares con los efectos especiales y hasta técnicas de lucha libre. Bailarina es visualmente bonita y hermosa en la ejecución de sus escenas de acción. Sin embargo, el aspecto interno que acompaña no solo a un villano flojo, sino a una narrativa tenue, es el hecho de tener a personajes y contextos con potencial desperdiciado. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, la relación tridente que se pudo formar entre Eve, Pine y su hija podría haber sido construida mucho mejor, así como también las ambiciones y motivaciones de ambas partes,
ambos bandos que estamos viendo en el film. O sea que la película construye muy bien su infraestructura y el mundo que los rodea, cómo funciona respetando las reglas de lo que nos han enseñado y logra aportar cosas nuevas. No obstante, falla en conectar contigo, con el espectador, en cuanto a que nos importe, ¿no?, lo que está pasando y transmitir emociones principalmente al espectador. Esa importancia quizás que le hace falta a Eve al estar pasando por un momento difícil, o cuando hay una pérdida, o cuando tratas de entender por qué la secta quiere a algunos personajes en su bando y cuáles son los objetivos finales, tanto de secuestrar a la hija de Pine o de acabar con la venganza de Eve. Es como que no hay una satisfacción porque gane la parte buena, ni me genera conmoción porque no sé ni tengo idea que quiere hacer la parte mala, ¿sabes? En cualquiera de los casos, tenemos un confrontamiento inmediatamente orgánico, se puede decir, de Eve contra Baba Yaga. El Ana de Armas contra John Wick que tanto ansiábamos por el tráiler. Y es porque, sí, es justificable todo en lo que llegó a convertirse Eve, que usan a Wick como una especie de estate quieto, mostrándonos una gran esencia y porte que sigue manteniendo el caballero en un film en donde es refrescante verlo como un personaje secundario. Con la fórmula que ya conocemos, Ballerina es un buen acercamiento a una expansión que podría funcionar de manera perfecta, si se exprime al máximo el potencial de ver en todas las direcciones que esto se puede tomar, y no solo encerrarse en la fórmula básica de enfrentamiento tras enfrentamiento tras enfrentamiento, de una acción sin parar, que admitamos, nos gusta, pero que agregar un trasfondo específico, cuidando y dándoles prestigio a personajes que quizás empieces a presentar en forma de spin-off, es una puerta que una vez que se abre, los del universo de John Wick podrían haber encontrado a la gallina de los huevos de oro. El tema es que hay que ejecutarla bien, con todos los elementos de las anteriores sagas, pero con una diferente protagonista y con muchas armas. El film danza entre la acción surrealista que te hace pasar un rato divertidísimo en la sala de cine, y con una futura apertura para conocer más de este mundo de acción sin frenesí. Coreografías, acción, escenarios, diseño de producción. Créeme que aunque la historia es simple, el film, digamos que cumple específicamente con aquello que tú vas a ver o esperas ver en esta película una vez que entras a la sala de cine. Así que por todo lo dicho, aún así a esta película yo por eso le doy 3 estrellas y media como calificación personal, y sin duda sí entra en la categoría de que esta es una película muy buena.